3 películas de terror y lo sobrenatural en el cine filipino prebélico. Una ventana al cine de Filipinas de 1937. Anak N.G. Kadiliman, hijo de la oscuridad. Anak N.G. Kadiliman es una película de terror dirigida por Mari Esmeralda y producida por la casa productora Parlato un hispano-filipino, estrenada el 4 de septiembre de 1937 en el Fox Theater de Manila. La historia está atribuida a Gregorio Cochín, escritor e ilustrador de gran renombre en el archipiélago, conocido por sus adaptaciones de leyendas y figuras del folclore filipino. El reparto incluye a Ángel Esmeralda, Purita Santamaría, María Clara Ruiz, Tito Arévalo, Tita Durán, Alfredo Javier, Monín Guilagan y Nati Rubi. Cabe destacar la presencia de Tita Durán, que en el momento del rodaje tenía apenas 7 años y ya se encontraba en el centro de una breve pero intensa carrera cinematográfica desarrollada entre 1936 y 1940. Entre las intérpretes figura también María Clara Ruiz, nacida el 27 de octubre de 1914 y activa en el cine filipino desde 1930, cuando apareció en Bago Lumubog Anak Arab, producida por la misma Parlato un hispano-filipino junto con la Malayan Movies, permaneció activa hasta al menos 1951. La película se inscribe en una serie de producciones realizadas por Esmeralda para la misma compañía a lo largo de los años 30. Los archivos le atribuyen, también para Parlato un hispano-filipino, títulos como Ampas Lupa, 1937, Binatang Bukid, 1938, y Carmelita, 1938, lo que atestigua una actividad directorial intensa y sostenida. Merece señalarse que Mari Esmeralda ya estaba presente en el cine filipino desde sus inicios. Aparece como actor en el filme mudo Dalagang Bukid, 1919, de José Nepomuceno, considerado unánimemente el padre del cine filipino. El propio nombre de la productora, Parlato un hispano-filipino, refleja la peculiar estratificación cultural de las Filipinas de la época. En las islas, el español había mantenido un fuerte prestigio social incluso después del traspaso a la administración estadounidense en 1898, permaneciendo como lengua de las élites intelectuales y comerciales hasta bien entrados los años 40. La película figura en las principales listas de terror de los años 30 en Wikipedia y Allmovie, y se considera hoy en día perdida, como casi todos los filmes filipinos anteriores a 1940. Bakas N.G. Kalansay, Rastros del esqueleto. Bakas N.G. Kalansay es una película de terror y suspense estrenada el 28 de mayo de 1937 en el Savoy Cinema y el Fox Theater de Manila, producida por Philippine Films. La discrepancia de fechas que situaba el film en 1938 en algunas fuentes archivísticas parece resuelta a favor de 1937 en las bases de datos más actualizadas, entre ellas IMDb y Letterboxd, confirmadas por los blogs Video 48 y Película ATVP. La dirección es de Eduardo de Castro. La historia está firmada por Teodoro Virrey. Considerada una de las producciones más elaboradas de la época prebélica, la película fue elogiada especialmente por las actuaciones de Fernando Pou Sr. y Mari Vélez, que dieron lugar a colaboraciones posteriores entre ambos intérpretes. Fernando Pou Sr., apodado Harry NGMGA Between, el rey de todas las estrellas, se encontraba en la cima de su popularidad, tras el éxito internacional de Zamboanga, 1937. Fundó posteriormente su propia productora, consolidando su papel no solo como intérprete sino como figura central de la industria cinematográfica filipina. Murió en 1951 a consecuencia de la mordedura de un perro rabioso. Su hijo, Fernando Pou Jr., alcanzaría después una fama aún mayor, convirtiéndose en uno de los actores más queridos de la historia del cine filipino y presentándose a la presidencia de la República en 2004. Mari Vélez estaba activa en el cine filipino desde 1936, con apariciones en Diwata N.G. Karagatan y Sapa Anan N.G. Cruz. El blog Video 48 describe la película en una entrada de 2025 como un thriller de terror cargado de elementos katatakutan, término tagalo que designa el miedo y el terror sobrenatural, profundamente enraizado en el folclore local.
El director Eduardo de Castro era una de las figuras filipino-americanas más prolíficas de la época. Ese mismo año había firmado Zamboanga, hoy reconocida como la película filipina superviviente más antigua, así como Brides of Zulu para la Universal Pictures y Andrés Bonifacio para la Manila Tolkien. Durante la ocupación japonesa combatió como guerrillero y fue internado en Fort Santiago como prisionero de guerra. Su estado de salud quedó permanentemente mermado. Dirigió su última película, Mutia Ng Paaralan, en 1954, y murió el 17 de noviembre de 1955 en el Hospital General de Baguio a causa de un ictus, mientras trabajaba en el guión de un nuevo proyecto titulado Máscara. También Bakas Ng Kalansai se considera perdida. Damon Man, Taon Demonyo. Taon Demonyo fue estrenada el 24 de agosto de 1937 y producida por Philippine Productions con guión de José Esperanza Cruz, descrito en algunos archivos como un trabajo de calidad singular para la época, bajo la dirección de Tor Villano. El reparto reúne a Rosa del Rosario, Gregorio Fernández, Domingo Príncipe, Rita Rica, Leopoldo Salcedo, Pedro Faustino y Nardín Ganzúres. La película es citada con frecuencia en los estudios sobre el cine de terror prebélico filipino por sus influencias folclóricas vinculadas a figuras demoníacas y posesiones, elementos profundamente arraigados en la tradición oral del archipiélago. La película reviste un interés histórico particular en varios sentidos. Marcó el debut en pantalla de Nardín Ganzúres, hijo de los veteranos Miguel Anzúrez y Rosa Aguirre, que tenía entonces 9 años e interpretaba al personaje de Manolín, el hijo del demonio. Para Gregorio Fernández supuso en cambio su primera película sonora, un paso significativo en una industria que aún estaba asimilando la transición del cine mudo al hablado. La protagonista femenina, Rosa del Rosario, nacida Rosa Estañer, 1917 a 2006, es considerada la mayor estrella del cine filipino de la época prebélica, conocida como la Original Movie Queen. De origen filipino-americano, debutó en el cine a los 14 años y se convirtió en la actriz de referencia de los años 30 y 40, frecuentemente emparejada con Fernando Pou Sr. y Rogelio de la Rosa. Su carrera trascendió las fronteras nacionales. Apareció en producciones hollywoodenses como Anna and the King of Siam, 1946, y Border Bandits, 1946. Alcanzó sin embargo su consagración definitiva en 1951, cuando fue la primera intérprete en llevar a la pantalla a la superheroína Darna, personaje icónico de la cultura popular filipina. Falleció en Novato, California, en 2006. También Taon Demonyo se considera perdida. Contexto histórico. El terror y lo sobrenatural en el cine filipino prebélico. Las tres películas pertenecen a la llamada Edad de Oro del cine filipino prebélico, un período de extraordinaria vitalidad industrial y creativa comprendido aproximadamente entre 1933 y 1941. El género de terror y lo sobrenatural no era en absoluto marginal en este panorama. Sus raíces se hundían en una riquísima tradición folclórica, poblada de criaturas como el Manananggal, el Tianak y diversas figuras de demonios y espíritus, que el cine había comenzado a explorar ya en la época muda. El primer terror filipino documentado es Anak Manananggal, 1927, de José Nepomuceno, con Mary Walter, al que siguió Tianak ese mismo bienio. En los años 30 el género se consolidó, y los tres títulos aquí analizados figuran entre los más citados por los historiadores como ejemplos representativos del terror thriller y lo sobrenatural en el decenio prebélico. El desarrollo del sistema de estudios fue en gran medida impulsado por el éxito de Zamboanga, 1937, y por la actividad de Philippine Productions, fundada por los productores estadounidenses George Harris y Eddie Tait, que abrió el camino a grandes casas productoras como LVN, Sampaguita y Premier Productions. El cine filipino de este período estuvo profundamente marcado por la tensión entre la herencia cultural española, aún viva en las élites del archipiélago, donde el español permaneció como lengua de prestigio comercial e intelectual mucho más allá de 1898, y la creciente influencia estadounidense. Nick de Ocampo ha analizado esta estratificación en el volumen Cine,
Spanish Influences on Early Cinema in the Philippines, 2011, subrayando cómo la producción cinematográfica local reflejaba la disputa entre hispanismo y anglosajismo por el control cultural del archipiélago. El propio nombre de Parlatown hispano-filipino resulta elocuente en este sentido. Este florecimiento fue brutalmente interrumpido por la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, 1942 a 1945, bombardeos, requisas y destrucciones deliberadas causaron la pérdida de la casi totalidad de las películas producidas en aquellos años. Solo un número muy reducido de títulos sobrevivió, entre ellos Zamboanga, 1937, recuperada de la Library of Congress estadounidense por el investigador Nick de Ocampo. La supervivencia de las tres películas aquí analizadas, como la de la gran mayoría del cine filipino prebélico, descansa hoy exclusivamente en registros de archivo, fotografías, carteles y en la memoria documentada por los historiadores del cine.